que nos mueva a la reflexión de la forma en la cual evaluamos a nuestros pacientes. Posiblemente por la forma en que somos formados en la escuela de grado o por nuestras facilidades y preferencias, tendemos a ver los pacientes como si fueran una especie de Frankenstein constituido por cada órgano como un mínimo independiente que podemos curar y despachar y no observar ninguna influencia sobre los demás. Esta evaluación es oscilante, donde tenemos un extremo donde muchos especialistas se atribuyen la propiedad del paciente, como es el caso de las blefaroplastías, la armonización facial, y por el otro lado, cuando el paciente tiene un signo muy patognomónico o característico, pues de inmediato lo calificamos como que no es nuestro y procedemos a referirlo. Entonces, vamos a proceder a presentarles a algunos pacientes para que veamos cuán engañoso puede ser un signo característico cuando no evaluamos el paciente de manera apropiada. Uno de los pacientes más frecuentes se corresponde con una femenina de 78 años de edad que llega a un hospital de segundo nivel acusando diplopia. Se le diagnostica una parálisis del sexto par izquierdo y bingo, todo está resuelto. La paciente es de oftalmología. Pero hay un detallito. La paciente se tarda 3 días en llegar por cuestiones socioeconómicas y es diabética, hipertensa. Le realizan una glucemia en el centro oftalmológico 600 con una hemoglobina glucosilada superior al 12%. Tenemos otro paciente masculino de 19 años de edad con equimesis periorbitaria. Les realizan un hemograma en el centro de segundo nivel y está patológico, pero como tiene equimosis periorbitaria, tiene ese hematoma periorbitario, el paciente tiene fractura de la base del cráneo. Solución, referido a un centro traumatológico. En el centro traumatológico no le encuentran historia de trauma ni evidencia radiográfica y por lo tanto, como esa hemorragia es periocular, el paciente es de oftalmología. Cuando llega a oftalmología, dale con lo patognomónico. El oftalmólogo se pregunta por qué se lo envían a él. Pero al menos escucha al paciente insistir en que no tiene ninguna historia de trauma y le muestra el hemograma y algunos otros hallazgos físicos consistentes en hemorragias en la lengua, las piernas, las manos, la clásica hemorragia periorbitaria, un hemograma patológico con más de 100.000 glóbulos blancos, una trombocitopenia y una hemoglobina en 7 gramos. Seguimos con otro paciente. Esta es una femenina diabética que está siendo tratada con antiangiogénicos, pero presenta una crisis glaucomatosa. Es referida a otra área del centro que debe tomar en cuenta que la paciente es falsémica, alérgica a los AINES y está deshidratada. Tenemos otro paciente que acude por un chequeo refractivo de 42 años. En las últimas 2 semanas ha tenido 2 accidentes automovilísticos con transeúntes que él no ha visto. Y el último caso fue 2 magistradas y entre risas admite que fue a la consulta porque está un poquito asustado de que sus lentes vencidos hayan sido los responsables de que él haya chocado las magistradas. Pero sigue siendo un miope de -3 sin ningún cambio en los últimos años. La esposa que acompaña al paciente empieza a narrar algunas cosas que abruman al oftalmólogo porque entienden que no es de oftalmología, porque el paciente tiene algunos cambios en su comportamiento. Una actualización posterior permite saber que el paciente, ella lo llevó al psiquiatra como último recurso predivorcio y fue diagnosticado como esquizofrénico. Pero había cositas que no encajaban, como es el hecho de que el paciente no tenía delirios ni alucinaciones y consideraban que tal vez estaba haciendo. Pero por suerte le indicaron una tomografía y una resonancia magnética que revelaron que el paciente tenía un tumor, posiblemente un meningioma que estaba comprimiendo y desplazando el quiasma y ahí se explican algunas cosas del paciente. Finalmente llegamos a un paciente con el cual ninguno de nosotros se va a equivocar. Femenina, 32 años, 37 semanas de gestación, multípara, sin problemas con el embarazo
que inicia su labor de parto. Es una paciente obstétrica, evidentemente. Ahí no hay duda. Pero, como diría la doctora Leonor, hay un pequeñito problema, un detallito, que la labor de parto la inició en el baño de un hospital donde no hay obstetras. El departamento de higienización es quien da la voz de alarma y empieza a buscar médicos. Entre ellos, contacta a un oftalmólogo que va armado con pinzas y guantes y se va preguntando mientras corre cómo va a cortar el cordón umbilical con una tijera Westcott. Sigue su carrera y encuentra que un avanzado está subiendo a la paciente hacia la sala de cirugía en una camilla y él corre, pero como no es Marilady Paulino, llega al área quirúrgica cuando ya la paciente ha completado su labor de parto, asistida por un neurocirujano, y no sabemos quién le dio el Apgar al paciente porque no había perinatólogo. Hemos podido ver en estos casos que siempre es posible tener una parte de la historia que sea mucho más grande de la que estamos viendo, de la que es evidente. Y cuando hacemos una evaluación extremadamente focalizada, que es, por lo tanto, una evaluación incompleta, en nombre de la agilidad o en nombre de ser buenos semiólogos que conocemos síntomas y signos particulares, realmente estamos infringiendo uno de los principios fundamentales éticos de la medicina, que es no hacer daño, porque estamos promoviendo una evaluación inapropiada que implica retrasos en el paciente que en muchos casos pueden dar al traste con la vida. La idea de esto no es promover que nosotros hagamos un ejercicio profesional irresponsable y que nos metamos en labores de otras áreas, sino una evaluación más apropiada, no consistente en querer apropiarnos o referir al paciente, sino que esa evaluación sea adecuada, recordando que el paciente es una persona que está constituida por sistemas y órganos que no son independientes y que nosotros, por muy especialistas que seamos, primero fuimos médicos. Muchísimas gracias.